Nacional de Evaluación Educativa es una instancia autónoma que fue creada por la Constitución de Montecristi en el 2008, pero que había tomado algunos años en crearse conceptualmente debido a la ley orgánica principalmente, que nació hasta 2011. En ese momento hubo un grupo de buenos académicos que empezaron a situar algunas ideas sobre cuáles eran las características de la institución, y en 2012 que se creó el reglamento de la ley orgánica, entonces nace la institución con la ley orgánica y con el reglamento. Esta instancia es no solo autónoma del Ministerio de Educación, sino que además se conduce con sus propios estatutos, normas, reglamentos, y tiene una misión muy clara, muy sencilla, que es promover la calidad de la educación a través de la evaluación integral, tanto interna como externa, de todos los actores, de todos los componentes del sistema educativo nacional. Los institutos de evaluación ayudan a dar información y a crear políticas públicas basadas en evidencia. Si observamos las diferentes agencias de evaluación, todas comparten un estrato común, que son los estudiantes, pero sobre todo los resultados del aprendizaje. Sin embargo, hay una gran cantidad de cosas que ayudan a que el aprendizaje ocurra o no. Tenemos a los docentes, tenemos la calidad de las prácticas, tenemos el currículo, tenemos obviamente todas las figuras profesionales, los directores, los líderes pedagógicos, y todo esto debería ser articulado en el sistema, y todo lo que se articula en el sistema es una de las componentes de la política pública, pero también de la articulación de un ciudadano que está en formación. Si eso es cierto, entonces el instituto debería evaluar integralmente a todas esas componentes y sus relaciones para poder ayudar a los que toman las decisiones, a la autoridad central, al gobierno que en los diferentes niveles toman decisiones, aportan con presupuesto, toman decisiones de ejercicio, no solo de presupuestario, sino de todos los recursos del país. Y entonces el instituto debería tratar de encontrar cuáles son las cosas que se hacen bien, cuáles son las cosas que se están haciendo mal, hacerlo de manera muy oportuna, hacerlo también de manera muy transparente, y por eso es importante la independencia, la autonomía de estas instancias, para que lo que dicen no tenga una doble intención, pero también tengan mucha credibilidad con la sociedad. Y al final, monitorear todo lo que va ocurriendo tiene un único fin, o sea, la evaluación no es el fin en sí. Es un intermedio, es un mecanismo y es un instrumento para proporcionar información basada en evidencias sobre qué cosas están funcionando y pues con eso tratar de mejorar la política pública. América Latina está en un lugar muy efervescente. Hay espacios en los que se ha crecido mucho, ha habido sin duda ya una racionalización de qué cosas nos han afectado, qué cosas nos han hecho ser mejores, y deberíamos enfocarnos centralmente en que nuestros estudiantes puedan volverse ciudadanos competentes, en el sentido muy amplio, emocionalmente, éticamente, en destrezas por supuesto, pero que también tengan un compromiso social, que tengan un bagaje cultural y una comprensión de lo que es importante en el mundo, de lo que es importante en el país, en la ciudad donde viven, en la región en la que se desempeñan, pero que sobre todo sean estudiantes que entiendan el propósito de ser educados y de pertenecer a una sociedad, digamos, que produce y que participa en un sistema democrático. Si eso es cierto, entonces todas las herramientas que nos ayudan, que ayudan a los gobiernos a lograr eso, debieran ser no solo evaluadas en Latinoamérica, sino que debieran ser comprendidas a la luz de los ciudadanos que Latinoamérica debe plantear. No es lo mismo lo que ocurre en Singapur, lo que ocurre en el Asia, que tienen una gran dinámica económica, pero que probablemente hay otras lógicas y hay otras culturas que están alrededor de ello que no condicionan que la parte económica se vea relacionada con la parte cultural. En cambio, en Latinoamérica estamos en un sistema mucho más común, incluso la lengua es muy ampliamente difundida, es muy compartida, salvo Brasil y las Guyanas. Y esto hace que tengamos muchas cosas para compartir, muchas historias similares. Y más o menos todas las independencias, los sistemas, las leyes van más o menos orientadas al mismo espacio en el tiempo, y al mismo tiempo el espacio que cubrimos se parece mucho. Entonces, deberíamos generar políticas que nos ayuden a no tener que repetir la historia de todas las naciones, a ver cómo damos un salto y aprovechamos lo mejor que han hecho algunas de ellas.
transparencia es sin duda uno de los valores éticos más importantes de nuestra sociedad, poco promovida y con poco marco legal que se esté ejecutando en la realidad, en todos los ámbitos. Creo que educación no solo debería poner el centro de todas sus políticas públicas en la honestidad y la transparencia, sino que además tenemos un espacio en el que debemos decir las cosas como están, como son, como las observamos, no solo sin maquillaje, sino también con la frontalidad que amerita el caso. No podemos mejorar ningún sistema, no podemos adecuar ninguna política pública si no decimos franca, abierta y oportunamente en qué está fallando. Entonces, debemos tomar los fenómenos, definirlos claramente, observarlos, evaluarlos y devolver de manera casi inmediata a la ciudadanía, a todos los actores sociales, no solo a las autoridades, a los padres de familia, a los docentes, a los rectores de la política pública, para que todos puedan entender qué cosas están pasando, qué cosas se están moviendo y todo lo que nos hace falta para poder impulsar el sistema. Los marcos referenciales son importantes para evaluar. Evaluar es en realidad hacer una medición y luego compararla con un referente, desde una diversidad de dimensiones, por supuesto. Esta diversidad de dimensiones incluye sin duda a las escalas que son comparables con nosotros: economías, sociedades, lenguas, formas de pensamiento, territorios y otros, ¿no? Sexos, mujeres, hombres, grupos poblacionales, los indígenas, los no indígenas. Y marcar esos referentes nos ayuda a entender dónde estamos haciendo o promoviendo las desigualdades. Es claramente una desigualdad que Latinoamérica esté marcada por no ser muy competente o no tener patentes o no mandar señales de altos niveles de conocimiento en toda su población. Sobre todo cuando analizamos que esto lleva una relación casi lineal con los niveles de ingresos de los países. Cuando nos preguntamos, ¿somos pobres porque no producimos o no estamos muy bien educados en torno a la ciencia y la tecnología? O la misma pregunta la planteamos al revés: no estamos muy relacionados en un sistema tecnológico, no producimos muchas patentes ni vendemos mucho conocimiento porque somos pobres. Tenemos que entender que hay una asociación más allá de qué fue primero, porque pobres en recursos naturales no somos. Si eso es cierto, entonces yo me tendría que preguntar como país, pero también como otro grupo poblacional, territorial, ¿qué es lo que está pasando que otros países han logrado mejorar sus otras variables no educativas y cómo el motor de desarrollo de esas variables no educativas han sido educativas? Asimismo, me interesaría saber por qué algunos países en 10 años han logrado mejoras estructurales grandes, por qué, por ejemplo, si yo como país o como sociedad tengo un problema de equidad de género y las niñas aprenden menos que los niños, como tanto en lo colectivo como en el aula, cómo le hicieron otros países que tuvieron los mismos problemas y qué tipo de políticas implementaron que claramente son más que educativas para poder balancear eso. Así que compararse con otros países, con otras regiones, con otros espacios, es un ejercicio natural de la evaluación. La evaluación es tomar un conjunto de observaciones que pretenden ser objetivas, confiables, válidas, y luego tener un marco de referencia y datos de referencia con los cuales contrastar lo que está ocurriendo en esta situación local con respecto al mundo. Era una intención que ya venía con muchos años. El presidente Correa también ya tenía esto como una intención que había explicado a una gran parte del sistema educativo, pero bueno, tuvimos que formalizarlo, hubo que hacer algunos pasos y la intención es exactamente la misma. No la vemos como unas olimpiadas, no es algo que vamos a ganar, solamente vamos a por fin tener una observación que nos dé un marco de referencia global de en dónde debemos y podemos poner el ojo y qué cosas podemos impulsar, entendiendo lo que ha ocurrido bien en otros países. TERCE podemos hablar un poquito más porque Ecuador ha participado en 2 procesos, el segundo y el tercer estudio, y además coincide con un periodo de grandes cambios estructurales en Ecuador, que a la luz de este
de este instrumento que ocupa el laboratorio y de otros que tenemos en el país parecen estar dando frutos. Tenemos un crecimiento interesante, probablemente uno de los países que más puntajes de crecimiento tuvo en la región, y bueno, un ejercicio más. Con ese los países deben sentirse, los que no crecieron mucho, absolutamente vapuleados, no. Los que crecieron mucho como Ecuador deben sentirse exitosos, tampoco. Hay que tener todo en la justa medida en la que hay evidencia que dice, que sugiere que mejoraron muchos indicadores. En general dice que la región creció en aprendizaje si lo comparamos en esta relación 2006-2013. Sin embargo, dice, bueno, sí mejoraron mucho en todos los países de la región, unos mejoraron más que otros, pero al final hay una regla. Siguen estando con un grupo importante, un porcentaje importante de estudiantes que no cumplen los mínimos estándares, los mismos niveles de logro que se esperaría de toda una sociedad. Nos falta mucho por trabajar en Latinoamérica, y en particular el espacio que ocupa el sur de esta región americana, latinoamericana, está haciendo cosas muy importantes, creando instituciones, haciendo nuevos modelos, más que adaptando metodologías externas al interno, creando cosas internas que probablemente serán casos de éxito para llevar a otros países que también se asoman a lo que estamos haciendo. Entonces, tanto TERCE como PISA son un conjunto de herramientas, como todas las demás que tenemos, para seguir observando nuestros sistemas en diferentes ángulos. En este caso, en un ángulo muy regional, que nos habla de los problemas comunes, del currículo que pretende ser común y que a veces nos da más cuenta de cómo hacen los países, ya en una misma lengua, ya en un mismo espacio y con problemas muy similares como los que compartimos acá en el sur.